Iniciamos hoy con este vídeo la primera parte del capítulo de obras lineales. Se trata de obras en las que una de sus dimensiones es sensiblemente mayor a las otras dos. Hablamos de viales como carreteras o ferrocarriles, canales, diques de abrigo, presas, etc. Empezaremos por ver algunos conceptos geométricos previos. La ingeniería supone una serie de actuaciones que modifica el terreno para conseguir explanaciones donde se integran las obras proyectadas. Estas actuaciones consisten en movimiento de tierras, en unos casos extrayendo la tierra sobrante en las zonas en las que la plataforma tiene menos cota que el terreno natural, y en otros casos rellenando las zonas con tierras de aporte externo al ir la plataforma más elevada que el terreno. A la retirada de tierra se le denomina excavación o desmonte, y al aporte de material de relleno se le llama terraplén. En esta imagen, en la que vemos dos calzadas separadas en una autovía, podemos ver la zona de desmonte, esta zona de aquí, donde vemos que ha habido que excavar tierras para llegar a la plataforma, y podemos ver la zona de terraplén en esta zona donde ha habido que aportar terreno para llegar a la plataforma. A las superficies laterales a la plataforma se las denomina superficie de talud o simplemente taludes, y configuran los volúmenes de desmonte o de terraplén. Estas superficies laterales a la plataforma cortan a la superficie del terreno natural según líneas denominadas línea de conación de desmonte, como esta que vemos aquí, y la línea de pie de terraplén en esta otra zona de más abajo. En esta imagen en pantalla podemos ver un esquema en perspectiva de una plataforma horizontal integrada en el terreno. La zona de desmonte pues queda definida por estas horizontales de plano, que son sus líneas de nivel y que son paralelas al borde de la plataforma, como ya vimos en su momento cuando estuvimos viendo las construcciones generales de instrumental en el sistema de planos acotados, y como veremos también un poquito más adelante en las aplicaciones prácticas. En la zona de terraplén tenemos también estas horizontales de plano que definen los taludes de terraplén hasta su punto de intersección con las correspondientes líneas del terreno, definiendo el pie del talud del terraplén, igual que en la zona de desmonte definiría la intersección de los planos de talud con el terreno, la línea de coronación del desmonte. En una sección transversal al eje de la carretera o de la plataforma, de la obra lineal con la que estuviéramos trabajando, tendríamos esta visualización donde vemos la zona de desmonte, que es la zona en la que ha habido que excavar la tierra para llegar a la plataforma, y la zona de terraplén, la zona en la que ha habido que aportar tierras para llegar a la plataforma. Esa sería la línea de conación de desmonte que veíamos antes en la imagen, y esa sería la línea de pie de terraplén. Podemos encontrarnos con un sistema o una sección transversal de este tipo, o bien con una sección transversal en la que toda la zona sea zona de terraplén, o un caso en el que toda la zona sea zona de desmonte porque haya habido que excavar la tierra para llegar a la plataforma. El movimiento de tierras representa un porcentaje muy elevado del coste de una obra lineal. Se debe intentar equilibrar los volúmenes de desmonte y los de terraplén de forma que no sea necesario aportar tierras por falta de ellas para el terraplén, ni el transporte a vertedero por un exceso de tierra en el desmonte. En todo este movimiento de tierras pues hay que tener muy en cuenta todo el protocolo conceptual que rodea al desarrollo sostenible. En esta pantalla pues os muestro un poco el recorrido desde el año 68 sobre la evolución de este concepto de sostenibilidad, llamando la atención sobre todo en el año 87, donde se publica el informe Brundtland y donde se acuña el término de desarrollo sostenible como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. En el año 94 aparece ya el concepto de construcción sostenible, aplicado fundamentalmente al sector de la edificación
y mínimamente en la ingeniería civil, pero a día de hoy la ingeniería civil está plenamente implicada en los nuevos criterios de sostenibilidad. Hay que tener en cuenta que la construcción emplea la mitad de los recursos que el hombre consume de la naturaleza. Se considera que el 25% de los residuos generados en el mundo son residuos de construcción y demolición y que más del 70% de la energía mundial se mueve alrededor de este sector. En esta imagen recojo los objetivos de la construcción sostenible, que no son más que aunar estas tres patas: medio ambiente, en cuanto a lo que significa el respeto medioambiental y adaptación al entorno, los aspectos sociales, en cuanto a la integración social y la equidad, y los aspectos económicos, ¿no? Es muy importante la economía social y la rentabilidad. Los objetivos podríamos resumirlos en la minimización de los recursos utilizados, minimizar también los residuos generados fundamentada en la gestión de residuos, minimizar el impacto de las emisiones directas e indirectas al agua, a la atmósfera y a la tierra, innovar y usar energías y materiales alternativos, analizar y minimizar los impactos sobre el entorno social y su accesibilidad, no sobre los usuarios directos únicamente, sino también sobre los usuarios indirectos, disminuir el coste en el ciclo de vida del proyecto, aumentar la funcionalidad y la flexibilidad del proyecto para futuros cambios o modificaciones, minimizar el impacto sobre la biodiversidad y el entorno medioambiental y algunos otros de menor importancia. Hoy día hay software muy potentes que permiten hacer una evaluación de alternativas de forma que se cumplan esos requisitos de sostenibilidad y que automatizan los cálculos de movimiento de tierras, la ejecución de planos y la creación de modelos tridimensionales con información asociada. En pantalla tienen en este momento el interface, por ejemplo, de una herramienta del fabricante Bentley, como es OpenRoad Designer, en la que podemos ver pues el modelo del terreno con un código de colores según las alturas del propio modelo, la integración en planta en una malla representada con curvas de nivel del trazado de la carretera, un perfil longitudinal y también una perspectiva en la que vemos el trazado de la carretera con su integración en el paisaje. Hay otras herramientas como el Civil 3D de Autodesk, Istram, Ispol, etcétera, que tratan de formas parecidas o análogos los proyectos de trazado de carreteras. Simplemente quería mostrarles esta idea de que las herramientas informáticas nos ayudan mucho, pero nosotros en esta asignatura de diseño gráfico, en este capítulo de obras lineales, lo que tenemos es que acercarnos al conocimiento de esta ciencia de la carretera o esta ciencia de las obras lineales para poder entender y poder manejar con eficiencia este tipo de herramientas que nos ayudarán mucho en nuestro desarrollo profesional futuro. Esta herramienta nos permite pues, ver de forma también tridimensional, por ejemplo, esa explanación de la carretera con sus terraplenes y desmontes, con la propia sección transversal de la carretera en la que podemos apreciar las capas de roduras, la mediana, la propia barrera de seguridad en el perímetro, el movimiento de tierras con su ubicación, etc. Tenemos la posibilidad también de hacer representaciones en realidad virtual, moviéndonos por la propia carretera, visualizando pues esa capa de rodadura, la mediana, las barreras de seguridad laterales, el paisaje por el que nos movemos, la zona de terraplén, la zona de desmontes, etc. También son muy útiles estos programas para la elaboración de auditorías de seguridad viaria en carreteras. Dichas auditorías forman parte integrante de los proyectos de construcción de una carretera nueva y también de la modificación sustancial de una carretera ya existente en las fases de anteproyecto, proyecto de trazado, proyecto de construcción, previa a la puesta en servicio y en la fase inicial de servicio. Son también objeto de auditorías de seguridad viaria los proyectos de construcción modificados que se redacten en la fase de construcción. Aquí tenemos un ejemplo de un trazado de una carretera montada sobre una fotografía aérea
en la que pues podemos hacer un análisis de auditoría de seguridad viaria en el tramo que va entre Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira, y con los enlaces correspondientes. Vemos cómo estos programas informáticos pues, nos dan información también de los perfiles longitudinales, donde podemos apreciar deficiencias de seguridad, deslumbramientos, etcétera. Podemos tener también información asociada sobre ese tramo, en este caso carretero, donde podemos de forma muy rápida también hacer valoraciones que nos permitan hacer o plantear modificaciones que mejoren la seguridad. Aquí vemos también la sección transversal de la carretera. Estos programas nos dan de forma rápida estas secciones, donde también podemos apreciar si se cumplen los criterios de seguridad en las zonas donde es necesario, pues colocación de barreras de seguridad, cunetas de seguridad, taludes, zonas de acumulación de agua, drenajes insuficientes, etcétera. Repito que lo importante no es que manejemos ahora una herramienta informática de trazado ni de explanación de obras lineales, sino que lo que nos vamos a acercar es al conocimiento de todo lo que rodea a este mundo de la explanación, del diseño, del desarrollo, de la cubicación, etcétera, para luego poder entender el funcionamiento de estos programas informáticos más en profundidad. Vamos entonces, como decía, a introducirnos en algunos conceptos geométricos previos que son de interés para nuestro conocimiento general de las obras lineales. En primer lugar, ¿qué es el talud o pendiente natural de un suelo? Pues un material granular, después de haber sido vertido desde un punto fijo, como SV que aparece en pantalla, adopta en el estado final de reposo la forma de un cono de revolución. Este cono de revolución tendrá un vértice que es el propio punto V y su eje es la recta vertical que pasa por V, en este caso esta que figura en pantalla, y todo ello conforma lo que se llama el cono de vertido. Cualquier generatriz de este cono forma con el plano de la base un ángulo phi que se le denomina ángulo de rozamiento interno. A la tangente de este ángulo se le llama pendiente natural de la Tierra. Si cortamos este cono de vertido por distintos planos a una misma distancia d, un plano pi', un plano pi segunda, etc., tendríamos una serie de círculos sección para cada uno de estos planos que configuran las líneas de nivel, en este caso las curvas de nivel del propio cono de vertido, que si lo representamos en el sistema de planos acotados, pues nos daría una serie de circunferencias concéntricas con centro en U o en V, porque en el sistema de planos acotados la proyección de O y de V pues es la misma, con una serie de radios que son los correspondientes a las distintas secciones obtenidas. Nosotros no trabajaremos con este cono de vertido, sino que trabajaremos con lo que se llama el cono de talud. Existen técnicas que permiten modificar el ángulo de rozamiento interno, ese ángulo phi que veíamos antes, de la Tierra, consiguiendo vertidos estables con pendientes mayores que la natural, sin que se produzcan derrumbes o roturas del terreno. Entonces, si consideramos el ángulo alfa menor o igual que phi como el ángulo de vertido estable, ¿no?, una vez que hemos modificado las características geotécnicas de las tierras, el cono de talud de altura a la unidad tendrá por radio de la base el valor 1 partido por tangente de alfa, igual al valor del módulo de sus generatrices, cuya pendiente vale la tangente de alfa, es decir, el inverso del módulo. Si representamos en el sistema de planos acotados las líneas de nivel del cono de talud, tendremos lo que vemos en pantalla, una serie de circunferencias concéntricas que son sus líneas de nivel y que para cotas enteras, cota 1, cota 2, cota 3, etc., tendrían por radios sucesivos un módulo, 2 módulos, 3 módulos, 4 módulos, etc.
Vamos a ver ahora qué son los planos de talud en superficies de igual pendiente. Si el punto de vertido V se desplaza de forma continua a lo largo de una recta R, la superficie envolvente de los sucesivos conos de talud serán los planos tau y tau', que pasando por la recta R son tangentes a todos ellos. Dichos planos envolventes se denominan planos de talud o simplemente taludes. Ahí vemos el plano tau y el plano tau', que serían los dos planos de talud que son los envolventes, como hemos visto antes, de los distintos de los distintos conos de talud. Las rectas de máxima pendiente de los planos de talud son las generatrices, G, la G⁻⁻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 ⁻
la G'1, etc. Evidentemente, los planos de talud son superficies con igual pendiente en todos sus puntos. Las horizontales de los planos de talud son las rectas tangentes externas comunes a las circunferencias de igual cota, ¿no?, de los distintos conos de talud. O sea, esta línea, por ejemplo, correspondiente a una determinada cota, que en este caso sería la cota 4, para el plano de talud tau sería la tangente a esa horizontal de plano del cono de talud de vértice A, y la tangente, en este caso, al propio punto V. La de cota 2, por ejemplo, pues es tangente a la horizontal de cota 2 del cono de talud de cota 3 y tangente a la horizontal de cota 2 del cono de talud de vértice A cota 5. Bueno, pues todas estas horizontales de los conos de talud son paralelas entre sí y configuran las horizontales del plano de talud tau e igualmente las del cono de talud tau'. Vamos a ver cómo trazaríamos estos planos de talud en acotados. Nosotros, ya yendo a lo práctico, lo que tendremos es normalmente dos puntos a determinada cota, por ejemplo el punto A cota 5 y el punto B a cota 1, y lo que tenemos que hacer es, si me lo piden o si me hace falta, pues obtener los planos de talud cuya intersección es esta propia recta R. Los planos de talud tendré uno hacia este lado y otro hacia el otro. Lo primero que haremos es graduar la propia recta de acuerdo a cómo sabemos que se hace y cómo aprendimos a hacerlo cuando vimos la parte instrumental en el sistema de planos acotados. Que lo que hacíamos era primero graduar la recta y se graduaba sabiendo que entre dos puntos a determinada cota hay tantas veces el módulo como diferencia de cotas hay entre los dos puntos. O sea, entre 1 y 5 de cota habrá 4 veces el módulo. Pues dividimos en 4 partes y tendremos entonces graduada esta recta en puntos de cota entera. Lo que haremos después ahora es trazar a ambos lados de la recta paralelas a distancias iguales al módulo, que en este caso es 1 partido por tangente de alfa. Elegiré entonces, por ejemplo, el punto A de cota 5 y desde el punto de cota 4 trazaré la tangente a esa circunferencia de radio al inverso de la tangente de alfa, que es precisamente el valor de su módulo. Yo podría haber hecho lo mismo, pero trazando la tangente desde el punto de cota 3 a la circunferencia que tenga de radio 2 veces el módulo. Pero entonces trazaría, como digo, esa tangente desde el punto de cota 3 que difiere 2 módulos del de cota 5. Si trazo tangentes desde el punto de cota 2, diferiría desde el de cota 5 en 3 módulos. Tendría que trazar entonces las 3 circunferencias, ¿no?, la de 5, la de 4 y la de 3, para trazar la tangente desde el punto de cota 2. Y así sucesivamente, de forma que yo, trazando ya las paralelas, tengo las horizontales de cada uno de los planos de talud. Ya veis aquí que si trazo tangente desde el punto de cota 2, tengo que trazar tangente a la circunferencia
no de módulo de radio del módulo 1, ni de módulo 2, sino de módulo 3, que sería esta. ¿Vale? Yo puedo ir haciendo los conos de talud para cada uno de los vértices. No sé si queda claro. O sea, si yo podría hacer la horizontal de cota 0. Este sería el punto de cota 0. ¿Cómo lo haría? Entre cota 0 y cota 5 la diferencia es 5 veces el módulo. Pues tendría que hacer una tangente a la circunferencia que tenga de radio 5 módulos. 1, 2, 3, 4, 5. Esta. La tangente a esa circunferencia desde este punto sería la horizontal de cota 0. Y las paralelas por los puntos de cota entera me da el resto de las líneas de nivel del plano de talud tau. Y lo mismo con el tau prima. Podría ocurrir que la recta R sea horizontal. Por ejemplo, una horizontal a cota 5. En este caso en que tengo dos puntos a cota 5, A y B. Esa sería la recta. En este caso, pues ya vimos también cuando estudiamos las construcciones básicas del sistema de planos acotados, que los planos que se apoyan en esta recta, las líneas horizontales, pues están a distancia el módulo de la línea de máxima pendiente, de forma que yo llevando un módulo voy obteniendo las distintas horizontales del plano de talud, y llevándolo para el otro lado pues tendría el correspondiente plano de talud tau prima. Siguiendo la misma idea anterior, si yo quiero saber qué distancia he puesto entre esta horizontal del plano tau prima de cota 0 y la recta R que está a cota 5, pues habría 5 veces el módulo. Ahí está indicado, ¿no? Igual que me he hecho estas horizontales de los conos de talud, la horizontal de cota, en este caso 4, que sería esa, pues las otras serían análogas, ¿no? Las de cota 3, la de cota 2, si me hubiese hecho el resto de circunferencias. Bueno, aquí he sacado la plataforma horizontal de planta recta en perspectiva y en el sistema de planos acotados. Es un poco lo que hemos visto. En el caso de una plataforma horizontal, las horizontales de los planos de talud son paralelos al borde de la plataforma y siempre habría que hacer la intersección luego de esas horizontales de los planos de talud con las propias curvas de nivel del terreno. Por ejemplo, pues esta, que es la de cota 2 del plano de talud, corta aquí a la curva de nivel de cota 2 del terreno. Pues ese punto, junto con el resto, por ejemplo este sería el de cota 1 de la línea de la horizontal de cota 1 del talud, corta a la curva de nivel de cota 1 del terreno aquí, pues me daría este otro punto y así sucesivamente, de forma que tendría definido este pie del talud de terraplén, que da continuidad a las distintas horizontales del plano de talud. Yo lo que dibujaría en cota 2, como vamos a ver ahora en esta imagen de la derecha, sería la horizontal correspondiente del plano de talud y luego a continuación la curva de nivel de la carretera. Aquí se ve el sistema de planos acotados, como hemos hecho estas paralelas a distancia módulo para obtener las distintas líneas de nivel del plano de talud. En este caso van hacia abajo, ¿veis? 5, 6, 4, 3, 2, etcétera, porque estamos en una zona de terraplén, como vemos aquí. Luego las horizontales del plano de talud van disminuyendo. Entonces vemos que tenemos las horizontales del plano de talud y que luego tienen continuidad en la curva de nivel de igual cota correspondiente en el terreno. En la zona de desmonte es lo mismo, ¿no? Tenemos las horizontales del talud de desmonte, las intersecciones con los puntos de igual cota del terreno que me configuran la coronación del talud de desmonte. En acotados tenemos las horizontales a distancia del módulo y las intersecciones con las curvas de nivel de igual cota me definen los puntos correspondientes
a la línea de coronación del desmonte y que, en definitiva, definen la explanación. En el caso de una plataforma de planta recta y pendiente constante, aquí en el sistema de planos acotados ya sabemos que las horizontales de los planos de talud no son paralelos al borde de la carretera, sino que tienen las tangencias correspondientes, de acuerdo a como hemos visto ya. En esta zona azul, donde el plano de talud corresponde a un plano de terraplén, las líneas de nivel, pues ya vemos que las hemos trazando las tangentes desde los puntos de menor cota a las circunferencias de centro al punto de más cota, ¿no? Esta sería la de cota 5, la de cota 6, la de cota 7, etc. Mientras que en la zona de desmonte, las tangentes las trazamos del punto de más cota a la curva, vamos, a la horizontal del cono de talud que hemos hecho con centro en el punto de menos cota. Aquí vamos de 7 hacia acercándonos al punto de cota 6 y sus paralelas, ¿no? Por eso estas van en este sentido y estas van en el sentido contrario. Bueno, simplemente esa idea muy importante de momento también que cuando estamos en plataformas horizontales, las curvas de nivel, las horizontales de los planos de talud son paralelas al borde de la carretera o al borde de la plataforma, y cuando la pendiente de la plataforma no es, digamos, es constante porque no es una plataforma horizontal, tenemos las horizontales de los planos de talud que son oblicuas, no son paralelas a los bordes. Bueno, pues os dejo mi correo electrónico chus.alonso@upm.es para cualquier aclaración necesaria sobre estos temas que hemos visto o sobre cualquier interés general o particular sobre esta parte de obras lineales que hemos iniciado. Muchas gracias por vuestra atención.